Qué bendición estar de nuevo con ustedes para nuestras reflexiones basadas en la palabra de Dios. Qué lindo poder tener lo que Dios dice por escrito, la voluntad de Dios por escrito en la Biblia y poder reflexionar sobre esa palabra, sobre esa voluntad, con el fin de adecuar nuestra vida a la palabra de Dios, nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque ese es el propósito, poder adecuar nuestra vida a la voluntad de Dios, como dice Pablo escribiendo a los romanos. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora que ya hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, ya podemos trabajar nuestra vida adecuándola a la voluntad de Dios, a la palabra escrita. Así que es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy y poder reflexionar en la palabra de Dios. Hoy lo haremos en el capítulo 22 del profeta Ezequiel. Vamos a partir del versículo 12. Dice: precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Nuestro punto de partida va a ser esta: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Por causa de que los judíos, habitantes de Jerusalén, en el tiempo del profeta Ezequiel, por causa de que se olvidaron del Señor. Y Él les dice: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y por causa de haberse olvidado del Señor, cayeron en todo lo que vamos a leer a continuación. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice también Proverbios que por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Cuando yo me olvido de Dios, entonces yo caigo en cualquier tipo de pecaminosidad. Y peor si me vuelvo idólatra, porque la idolatría es un instrumento de Satanás para hacer que el ser humano caiga en cualquier tipo de pecaminosidad. Y entonces el Señor les dice: te olvidaste de mí, Israel. Y por eso este capítulo se titula Los pecados de Jerusalén. Vamos a leer todo aquello en lo que cayeron los judíos habitantes de Jerusalén del tiempo de Ezequiel por causa de haberse olvidado de Dios. El versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación.
He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, porque te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos males vivieron los judíos que vivían en Jerusalén en ese tiempo? Para comenzar, se convirtió en una ciudad, Jerusalén se convirtió en una ciudad sanguinaria. Dice que he aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Mataban gente, como decimos el dicho, a lo descosido. Mataban gente y pagaban para que les mataran a gente, derramando sangre sobre la tierra de Israel y particularmente sobre la ciudad de Jerusalén. Una ciudad de criminales. ¡Qué terrible! ¿Y todo por qué? Porque hicieron a un lado a Dios. También se hicieron idólatras. Dice, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. También dice, sobre los montes comieron en ti. Eso de sobre los montes comieron en ti es que donde habían árboles frondosos, allí ponían sus ídolos y hacían fiestas y comían en esos lugares, adorando a sus imágenes, a sus dioses de piedra, de madera y demás materiales. Y desde luego, al dejar al Dios verdadero, se hicieron idólatras. Y al hacerse idólatras, cayeron en perversidades. Dice también, al padre y a la madre despreciaron en ti. Cuando Dios ha demandado siempre que honra a tu padre y a tu madre, ellos hacían lo contrario. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Cuando Dios ha ordenado que al extranjero hay que tratarlo bien y que a las viudas y los huérfanos hay que tratarlos bien. Ellos, por haber dejado a Dios, hicieron lo que se les antojaba con el extranjero, con los huérfanos y las viudas. Mis santuarios despreciaste y mis días de reposo has profanado. Dios había establecido el sábado como el día de reposo para los judíos, pero no solo un día de reposo, de descanso físico, era también un día de culto, de adoración. Ellos despreciaron eso también. Y también, desde el versículo 10 y el 11, dice que se volvieron sexualmente desordenados. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera.
y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Pecado tras pecado, criminalidad, idolatría, desprecio a los padres, maltrato al huérfano, a la viuda, al extranjero, desprecio a la casa de Dios y al día de reposo que Dios había establecido. También dice, hicieron en medio de ti perversidades, todo tipo de perversidades. Y además había un descontrol sexual terrible. La desnudez del padre, hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Además de eso, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y todo eso porque te olvidaste de mí, dice el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y los hombres se apartan del mal solo cuando temen a Dios. De ahí el valor, la necesidad de volvernos a Dios. Dios dice, no te olvides de mí. Lo que nosotros necesitamos es la influencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. La influencia de Dios. El que Dios nos sane, nos libre moralmente, espiritualmente, socialmente. Y cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida, cuando nos dejamos gobernar por Dios, cuando le hacemos caso a Dios, las cosas son diferentes. Por eso Dios les dice, te has olvidado de mí, por eso has caído en tantos males, en tantos desórdenes, en tanta perversión. Y eso es lo que le ha pasado a nuestros pueblos, que siempre han tenido, desde la conquista española, siempre han creído en Dios, en Cristo. Y alguien dice, yo también creo en la Virgen, pero su vida no anda acorde con la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, te olvidaste de mí y por eso has caído en tanto mal. ¿Cómo necesitamos volvernos a Dios? ¿Cómo necesitamos volver a entregarnos a Dios? El Señor dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Volvámonos a Dios, entreguémosle nuestra vida. Volvámonos a Dios, entreguémosle nuestra vida y ya veremos cómo cambia toda nuestra vida, nuestro ser, nuestras relaciones, cómo cambia. Señor, Dios y Padre nuestro, ayúdanos a volvernos a ti, a convertirnos de nuestros malos caminos, a arrepentirnos de todos los males que hemos vivido al vivir solo una vida religiosa, pero sin ti. Señor, ayúdanos a volvernos a ti, a entregarnos a ti de todo corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, habla a cada uno para que nos volvamos a ti, nos volvamos a Dios y le entreguemos nuestra vida por entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.